propia ley, sí. Pero esto relativamente ya viene desde a partir de Andrés Bello hacia adelante. Pero fíjese, antes, con el Corpus Juris Canonici, allá aún no se tenía el planteamiento de la ley se deroga por otra ley, porque esto es eminentemente positivista, viene desde la figura de Kelsen, ¿no? Entonces, la ley se deroga por otra ley. Esto viene aún anteriormente el Corpus Juris a través del Jus Vetus. ¿Qué era el Jus Vetus? El Jus Vetus era una manera de derogar la ley, pero no a partir de la propia ley. O sea, la ley se deroga a la otra ley, la ley se deroga por otra ley, no, sino a partir de la costumbre. O sea, ¿cuál es lo que derogaba la ley? La costumbre. Y entonces este planteamiento es interesante. Esa es la nueva corriente que eleva que la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales no son independientes, son competitivos. Usted como abogado, usted como ciudadano, toma la ley de acuerdo a lo que le conviene, y de acuerdo a lo que le conviene va evolucionando y también va tomándolo como suyo. ¿Para qué? Para su fiel cumplimiento, ¿no? O sea, yo debo cumplir el estado de emergencia sanitaria, debo cumplir con lo que dice la norma, me conviene. Entonces ahí hay una evolución mental y voy a decir, sí, no quiero enfermarme. Pero habrá otros jóvenes que dirán, no, a mí no me importa. Finalmente, como vimos en la televisión, dirán, yo soy joven y a mí no me va a afectar. Es más, eso son dichos y corrientes que finalmente a mí, yo estoy bien alimentado y no me va a dar el coronavirus. Fíjese, esa es la mentalidad que tienen algunos. Esa mentalidad genera un interés, y ese interés hace que yo cumpla o no con la norma. ¿Usted cumple con la norma? Va a ver el interés que tiene. ¿Usted cumple con ver sus videos de introducción al derecho, o es que recién está ingresando el curso? Eso depende del interés que tiene usted por aprender el curso, por cumplir con las disposiciones de la universidad, para aprobar el curso. Fíjese, interesante, ¿no? Pero si yo no tengo interés, bueno, voy a entrar cuando desee, voy a argumentar tal vez que no he tenido tiempo, o no puedo, o no tengo acceso, o no tengo internet. O sea, dependerá de muchos factores. El interés es fundamental, la motivación. Entonces yo tengo interés y voy a generar que esa ley tenga la manifestación voluntad soberana, pero a partir de la inducción que yo mismo le dé para poder conocer sobre esto. Entonces, acá, esta teoría no es actual, viene aún, como le decía, del Corpus Juris Canonici. Y el Corpus Juris Canonici nos hablaba algo interesante, el Jus Vetus. O sea, ¿qué quiere decir el Jus Vetus? Ustedes escucharon de esa palabra, echa la ley, echa la trampa. Hay muchos abogados que emplean eso. Echa la ley, echa la trampa. Ah, bueno, como aquí hay una figura no muy clara, voy a aprovechar de ella. Hoy mismo vemos una gran figura. Bueno, lamentablemente la ministra del Trabajo autorizó esta suspensión perfecta, y ahora luego ya se retrotrae y dice, no, es solo para casos excepcionales, pero ya lo dio. Y va a ver usted un gran listado de empresas que ya tienen todo argumentado para la suspensión perfecta. Es más, ya están suspendiendo a esos trabajadores. Lamentable, ¿no? Lamentable, porque eso no debió darse por el Ministerio del Trabajo. Eso debió ser, como lo dice la ministra, excepción. Y la excepción no tengo que difundirlo y propagandizarlo para después retrotraerme y decir, no, esto solamente procede en casos excepcionales. Es más, ni siquiera hubo en su momento la reglamentación, por lo tanto ya muchas empresas, miles de empresas, han registrado la suspensión perfecta de sus trabajadores. Lamentable. Entonces, echa la ley, echa la trampa. ¿Se da cuenta? Ese es el Jus Vetus. Es decir, yo tengo que utilizar el derecho consuetudinario, o sea, la costumbre, para afectar a la ley. ¿Se da cuenta? Entonces he usado la ley y la costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre propiamente está ceñida al quehacer de la actividad comercial, en el ejemplo que damos, y esa empresa, pues, lógicamente no puede continuar laborando en esta situación, y tampoco puede continuar teniendo a sus trabajadores ahí en el registro como tales, pues esto le está generando pérdidas. Entonces, ya salió una norma, no estaba muy bien explicitada, pero ya el Ministerio de Trabajo le dijo, puedes suspenderlo, y hay una suspensión perfecta autorizada, y de frente, la costumbre genera automáticamente su efecto, la jurisprudencia y la ley. O sea, he combinado fuentes. ¿Para qué? Para ver, de acuerdo a mi interés como empresa, a
cancelar a mis trabajadores. Lamentable. Eso se llama jus vetus, es decir, utilizo prácticamente un planteamiento de la época incluso del derecho del corpus juris canonici, del jus vetus, para decir, echa la ley, echa la trampa. Antes en la colonia era algo similar. ¿Qué se decía antes en la colonia? En la colonia se decía, se acata, pero no se cumple. ¿Qué sucedía en la Real Audiencia? En la Real Audiencia se daba inicio, se tocaba la campana y luego el encargado, el oidor de la Real Audiencia, que es la administración del derecho canónico en la época de la colonia, tomaba la ley, tomaba la norma, porque no se tenía en ese vez código, en esa vez se tenía la ley del derecho indiano, estaba supeditada a la ley de Toro, la novísima recopilación, la ley de las 7 partidas de Alfonso y Sabio y la compilación de las leyes de Indias. Entonces, todas estas que le servían en la época de la colonia al oidor para administrar justicia dentro de la colonia, tomaba también algún criterio del jus vetus, cuando le convenía o cuando convenía a la sociedad o al conjunto. El presidente de la Real Audiencia tomaba el texto de la norma que iba a implantar en esa audiencia y la ponía en su cabeza y decía, se acata, pero no se cumple. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué quiere decir? Yo acato lo que dice la ley, pero no la cumplo, porque no la puedo cumplir en América, pues esta ley ha sido dada en España y esa ley no se ajusta al contexto del virreinato y como tal no la voy a aplicar. Pero no la aplicaba en síntesis porque no le convenía, ¿no? La ley se acata, pero no se cumple. O sea, un tema también controversial, un tema que lamentablemente se da a través de los tiempos y hoy vemos la figura hecha la ley, hecha la trampa. Pero esta figura nos enseña ¿qué? Nos enseña que las fuentes del derecho que nosotros conocemos, que ustedes jóvenes muy bien ya tienen idea, ya han leído, es más, van a tener ustedes un examen oral que les va a permitir expresar todos estos conocimientos, pues el abogado tiene que ser expresivo, tiene que tener retórica, tiene que saber hablar, tiene que saber convencer, tiene que saber refutar, duplicar, ¿no? Entonces, esto es interesante, esto es el derecho. Usted estudia esta maravillosa carrera que viene a ser el derecho, algo muy atractivo y muy simpático que te permite a ti tener el arte del convencimiento, que es la argumentación, ¿no? Y el arte de la retórica. Y entonces ahí tenemos las fuentes que hemos hecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales. Estos categóricos interesantes, ya le hemos dicho hoy, que no son independientes, o sea, no simplemente voy a aplicar la ley, o bueno, si no puedo aplicarlo, aplico la costumbre, o bueno, la jurisprudencia, o bueno, la doctrina, o tal vez los principios, no, pueden ser alternados, de acuerdo a la conveniencia que se presente. Y ahí tenemos, de acuerdo también al perfil que tiene la defensa, de acuerdo a la teoría del caso que yo planteo, y entonces ahí voy a usar la jurisprudencia. Esta jurisprudencia me conviene para mi cliente. Y entonces, con esta jurisprudencia voy a modificar el principio de esa norma y voy a hacer que sea mucho más benigna en favor del justiciario al que yo patrocino. Entonces, fíjese, esta combinación de fuentes nos enseña y nos ilustra en estos últimos tiempos esta visión. Aquí tenemos un brillante jurista contemporáneo, ¿no? Enrique Gersen, que es profesor de la Universidad Católica, quien tiene esta tesis del planteamiento de la competitividad de las fuentes del derecho. O sea, las fuentes del derecho son competitivos, dice esta tesis. Es bonito, les invito a leer a Enrique Gersen, o voy a ponerles el video, es interesante.